ya tenemos también personas en YouTube, ¿no? Venga. Bueno, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer live. Hoy vamos a hablar sobre, obviamente, la misma temática. La temática sigue siendo el español como una lengua pluricéntrica. Significa el español no es solo de un país o de una región, sino de muchas personas, de muchas identidades y de muchas realidades. Entonces, hoy con Martina vamos a explorar otra dimensión sobre la misma temática y vamos a hablar sobre cómo evitar los estereotipos dentro de la clase de español. Los estereotipos pueden ser de varios tipos. Normalmente son estereotipos, por ejemplo, en España la gente toma sangre o come paella, o en Colombia hay drogas, no sé qué. En India la gente es pobre, ¿no? O, por ejemplo, las ciudades grandes como Milán o Barcelona no son seguras. O, pues hay muchísimos estereotipos, sobre todo si la representación es poca en estos manuales de español, ¿no? Porque desde el desconocimiento, desde la falta de conocimiento, también tenemos la entrada a creencias falsas, información no completa, etcétera, y desde ahí nacen los estereotipos, obviamente, ¿no? Entonces, Martina, ¿cómo estás? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas sobre el tema? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Amrit. Aquí estamos ya por tercera vez en este temazo que tiene tantas perspectivas. Y creo que los estereotipos son algo que todos los seres humanos tenemos, sufrimos, ¿no? Pero la clave y en la labor de cada profe de este mundo, ya sea de idiomas o de otra cosa, pero específicamente de idiomas, ¿no? Es intentar liberarse de ellos. O sea, no quiere decir que no tengamos, todos tenemos sesgos, todos tenemos, primero tenemos que aceptar que tenemos estos estereotipos y luego intentar reducirlos al mínimo posible e intentar eliminarlos. Y una pregunta que quería hacer para empezar, ¿no? En esta línea que has dicho tú, porque has mencionado varias cosas, la India, Colombia, ciudades grandes, tal. Si yo digo la palabra español, español, esta gente que hay aquí en la sala o si alguien en el directo quiere poner algún comentario, ¿qué imagen os viene a la cabeza? Sí, las personas que están en live con nosotros pueden escribir en chat, pueden participar desde YouTube y también desde el Zoom. Por el momento, pues respondo yo directamente Sí. que, pues yo creo que no sé si es un estereotipo ahora o no, porque he vivido bastante, pues no tanto, pero he vivido en España. Y un estereotipo o una personalidad común en España, lo que yo veo que son muy directos. Los españoles son Ujú, muy directos. ujú. Entonces, puedo generalizar, pero ¿hasta qué punto? También es una pregunta, ¿no? Entonces, Martina, por ejemplo, ¿tú crees que los españoles son directos para aclarar este estereotipo? Eh, claro, pues por supuesto, ahí hay otra pregunta, ¿no? Que es, ¿se puede generalizar? Hombre, por poder se puede, ¿no? O sea, se puede hacer una generalización, una media, ¿no? Pero ya sabemos que la media en cualquier tema es el número que no es nadie, ¿no? Justamente por eso es la media, ¿no? Porque nadie se corresponde a no ser que, o sea, puede ser que sí, que haya tendencia a ser, ¿no? Tener personalidad más abierta, ¿no? Que hablamos en un tono de voz alto. ¿Quiere decir que no existen las personas de España tímidas? A ver, pues que pensar eso es una estupidez, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Si yo digo lengua española, ¿qué imagen hay en la cabeza? Que si tú abres un manual de L, ¿qué fotos hay cuando se habla de un baile, por ejemplo? Que yo ya dije ahí un poco de pistas en el vídeo Ajá. que hice para promocionar esta charla, ¿no? ¿Qué baile está relacionado con la lengua española? No, flamenco, ¿no? Lo que veo, lo que escucho siempre. Ujú. Claro, ¿qué pasa? ¿Que no se baila en México, en Colombia?
en Perú, en Venezuela, no se baila, ¿sabes? Que es paella, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no se come, de nuevo, ¿no? No se come en México, en Perú, en Venezuela, en Colombia, no se come en esos sitios. O en España solo se come paella. Vamos a ver, entonces, bueno, comentar lo más clásico, lo más cliché, lo más típico, lo que sale en los manuales, sí, por supuesto, pero que eso solo es una opción. O sea, que el flamenco solo es un baile. Que se bailan bailes en todas partes, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? En la línea de lo que decías tú, darnos cuenta de la cantidad de estereotipos que usamos como si fueran la única opción. Como si cuando nuestros Ujú. estudiantes nos preguntan por la cultura relacionada con la lengua española, solo existiera el flamenco, la paella, la siesta. Exacto. Bueno, es que la Ajá. siesta se duerme en todos los países que hablan español. Pregunto, no sé, ¿tú has vivido en Colombia, Amrit? ¿Se hace la siesta en Colombia? Yo creo que los colombianos son muy trabajadores. Es como el descanso no existe, es como ya muy metido en la cabeza de muchos colombianos, como otros países como en India también, que el trabajo es muy importante, el descanso no tanto, la relación que las personas tienen con el trabajo no es, no voy a considerar la más saludable esta relación. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy grande entre los países europeos y los países de Latinoamérica o de Asia, de hecho. Por ejemplo, siempre escuchamos casos de Japón y la calidad de los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué tan real es? No lo sé porque no lo he vivido, pero escuchamos noticias todo el tiempo que, o que las personas están trabajando mucho, ¿no? Entonces, obviamente, ahora entramos en cultura, la cultura de trabajo, qué piensan las personas a la hora de trabajar, a la hora del curro, lo que llamamos, ¿no? O a la hora de entrar en la oficina, cómo es la mentalidad. Todo esto define la cultura del país, que cambia de región a región, de familia a familia. Mi familia, por ejemplo, puede tener otro tipo de valores a la hora de trabajar. O yo, como persona, puede ser, ¿sabes? Una persona muy emprendedora, pero Ujú. otras, mis hermanos quizás no, ¿no? O mis papás quizás no. Entonces, generalizar los estereotipos, se llaman estereotipos por esta razón, ¿no? Que pues no es la realidad, no es el, no es testimonio de todo el país, ¿no? No podemos Eh, eh, llamarlo así. es que pensar eso es que es una absoluta locura. O sea, Ujú. dentro de una comunidad pequeña de personas ya hay diferencias, como bien has dicho tú, ¿no? En mi propia familia, en tu propia familia, ya no somos iguales. Pero vamos a ver, si no eres igual, ni si tienes pareja, vives con tu pareja, ya hay diferencias ahí. Y ya te vas a la familia más grande, ya hay Ujú. más diferencias. Te vas a tu vecindario, te vas a tu ciudad, te vas a tu... O sea, ¿cómo no va a haber diferencias en 500 millones de hablantes de esta lengua nativos y tal y cual, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ir un paso más allá de la paella? Es que justo hablo de la paella, primero porque me encanta la paella, ¿vale? Me encanta, ¿eh? Y Ujú. segundo porque justo ahora estoy viviendo en Valencia, que es una Exacto. ciudad en España que Ujú. verdaderamente se come un montón de paella y se come paella y ya está, y se hacen paellas muy buenas y todo, ¿no? Pero eh, pues si hablo de mi caso pensando en mis clases, ¿no? Si mis estudiantes están interesados en gastronomía y estamos aprendiendo español, ¿no? Por supuesto que voy a poder hablar de la paella, pero hay más platos. Incluso voy a ir un paso más allá. Hay más platos con arroz en muchos Claro. sitios. Hay muchos tipos de paella. Es que cuidado, no es la misma paella la que se hace aquí que la que se hace en las Islas Baleares, que la que se hace. Entonces, eh, quiero decir, siempre se puede ir un pasito más allá y eso ya está rompiendo el estereotipo, porque no tienes que ser de Valencia para comer paella y, por otro lado, no siempre que seas de Valencia solo comes paella. Y este ejemplo es muy simple, pero se aplica a todo, ¿no? A la música, a la cultura del trabajo, a la cultura de la familia, a la propia personalidad de cada individuo, ¿no? Ujú. Claro que sí, totalmente de acuerdo y hay que tomar en cuenta también que hay muchas personas que están en contacto con
diferentes nacionalidades, no solo personas de España, aunque estén en España. Yo cuando fui a Correcto. España tenía más amigos latinos que españoles, ¿no? Entonces depende de la ciudad, depende de tu trabajo, depende de muchos contextos, puede tener contacto con varias nacionalidades. Y una cosa que siempre digo yo es la gente conecta directamente por medio de la comida. O sea, si tú conoces que en Colombia se come ajiaco, arepa, en Perú se dice palta, aguacate, en Mm, Argentina se come alfajor, la gente, o sea, es como en 2 minutos tienes amigos. eso En es. 2 minutos ya estás conectando de a otro nivel con la persona, aunque diga solo una palabra o dos palabras de su país, porque saben que esta persona se esforzó un poquito más en buscar esta información porque no es de él, ¿no? Totalmente. Es Entonces, que, sí, ¿no? sí, sí, dime, dime. No, no, eso te quería decir que los estereotipos a veces ayudan, pero a veces no. O sea, tener conocimiento más heterogéneo, tener un conocimiento de diferentes ámbitos, te ayuda en conectarte con diferentes personas de diferentes fondos, con diferentes relaciones con el mundo, ¿no? Entonces, los estereotipos al final te limitan. Esto es como el problema número uno, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente, ¿no? Eh, las tapas, ¿no? O sea, cualquier cosa de comida, por coger la comida, que es lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué más se come? ¿Qué pasa? ¿Que comemos tapas todos los días para desayunar, para comer? No, ¿qué Ujú. pasa? ¿Que se comen las mismas tapas? Si solo te quedas en España, ¿se comen las mismas tapas en el sur de España que en el norte? No. Eh, entonces, de todo lo que se quiera traer a clase, y esto también, de nuevo, mi opinión, pensando en lo que yo he hecho en mis propias clases, desde el primer día, desde el A1, no puedes, no podemos limitar a un tipo de música, un tipo de comida, un tipo de tal, como si fuera este tipo el de España y, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Las arepas, tal. Esto se come en España, esto se come en Colombia, pero y como si no hubiera gente que nació en Colombia y iba a España. O sea, no puede, Ajá, estamos en un mundo global. exacto. Y esta fiesta que se traslada, o sea, por poner una tontería de ejemplo que se me acaba de ocurrir, esto sí que no lo tengo apuntado, pero celebramos Halloween en España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir una tontería. Sí. Bueno, pues ¿por qué no lo vas a traer al aula cómo se celebra Halloween en Córdoba? Si allí justo, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero si allí hubiera un festival que se disfraza a la gente y tal, y esta fiesta viene de la cultura anglosajona y tal, ¿qué más da? Si lo importante Claro, es estar usando ese idioma. Lo importante es aprender español, comunicarse en español y tener una identidad en español. Pues cuanta más variedad y más pluralidad se pueda entrar al aula, mejor para el estudiante, mejor para ti, mejor para abrir la mente y menos juzgas. Cuanto menos estereotipo tienes, menos exacto, juzgas. exacto, Porque, porque no, sabes que hay claro, más realidades, ¿no? eso es, eso es. No es que por ser argentino tienes que estar bebiendo mate todo el día. O sea, que te puede gustar el Ujú. mate, pero que si no te gusta, que no es que no te pone nadie una cruz en una lista. O sea, y así en Literal. todas partes. Así en todas No, partes. pues yo conozco españoles que no toman vino, no comen pan tanto, o sea, además, esto también es el impacto de la globalización. Cada vez hay más españoles veganos. El veganismo Ajá, no es de España, o sea, esto ajá. es algo que está llegando a diferentes países como estilo de vida por redes sociales y es como el motivo también de entender, ¿no? El español como una lengua pluricéntrica que hay tanta información ahora que estamos expuestos a diferentes realidades todo el tiempo. Aún así, tenemos falta de información, lo que nos hace a veces tener una falta de respeto o no entender muy bien el contexto Ujú, de estas personas, ¿no? ujú, Llevando esta misma discusión a la clase de español y a manuales, o sea, en términos didácticos hay mucho miedo por parte ujú, del profesor a la hora de introducir este tipo de vocabulario. Por ejemplo, este año estoy enseñando todavía en una universidad y en primer año, obviamente, están usando Aula Internacional como el libro de base, vocabulario de la comida.
es Ujú, de España, ¿no? Pero yo lo que hice es introduje el vocabulario también de la comida peruana y de la comida mexicana, y los estudiantes estaban felices. Los estudiantes aprendieron mucho, que se quedó la información en la mente de los estudiantes, no se agobiaron tampoco mucho. De hecho, relacionaron más con la comida, por ejemplo, mexicana, porque hay mucha similitud entre comida india y mexicana, o peruana ujú, y ujú. india, que española e india, ¿no? Entonces, yo creo que los profesores no deberíamos tener tanto miedo a la hora de introducir o presentar estos nuevos conceptos, porque los estudiantes también de alguna forma están expuestos en las redes, en el Internet o en el podcast, en el YouTube, a esta información, ¿no? Es que totalmente, y me parece súper clave esto de traer palabras adicionales a las del manual, Ujú. porque es que, vamos a ver, no podemos olvidar, es que es una cosa muy obvia y son números, pero no podemos olvidar que los, las personas que hablan español de España, como mucho, son 40 y pico millones, 40 y algo millones. Exacto. Redondeando, 50 millones, que no llegamos, somos menos, pero, Ujú. ¿vale? Pero, y los otros 450 millones quiere decir que no hablan español de España, por lo tanto, tampoco comen comida de España normalmente. Entonces, ¿qué sentido tiene centrarse solo en eso si es que es un porcentaje pequeño en realidad? O sea, es que ni siquiera es Claro. es que todo depende de, pues eso, ¿no? Del enfoque que queramos darle, ¿no? Y al final está claro que si tú supongamos un caso, ¿no? Que un estudiante te pregunta en concreto, ¿no? Pues, oye, y en Cataluña, cuando es temporada de otoño y tal y cual, ¿se come un tipo de cebolla alargada, tal, no sé qué? Ah, sí, pues mira, esto se llama calçots y no Ujú. sé qué. Y una cosa súper específica, pero eso es lo contrario de un estereotipo, porque eso es Claro. como si tú explicas, ¿no? Pues las arepas que se cocinan en este pueblo en concreto, de esta forma, de la receta de la abuela, de no sé qué, ¿no? Y entonces pero cuantos más pequeños matices podamos traer a clase y compartirlos y comentarlos en global, menos estereotipos hay. Y más allá Exacto. de la paella vemos, ¿no? Para quedarnos todo el rato con la Ujú. metáfora de hablar de la comida, ¿no? Hay más vida más allá de la siesta, más allá de la paella, más allá de las tapas, más allá del flamenco, sí, más allá del sol y playa. Bueno, Claro. vamos a ver, hay millones de personas que su lengua materna es el español y no han visto la playa en su vida. O sea, Exacto. millones y millones y millones por todo el mundo, además, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues eso. Claro, pues hay muchísima información y hay que integrarlo de alguna forma no tan agobiante y no es tan No, complejo. O sea, no, eso es una cuestión de preparar la clase con antelación y tomar su tiempo, etcétera. Algo que también quiero hablar antes de terminar en solo cinco sí, minutos, no tenemos mucho sí, tiempo, es que los estereotipos también se manifiestan en términos lingüísticos, por ejemplo, las frases o comparaciones estereotipadas, mi tema favorito. ujú, Entonces, es como, por ejemplo, fresco como una lechuga, fresco como ujú, una rosa. ¿Qué usas tú, ujú. Martina, en España? ¿Fresco como qué? Yo diría fresco como una rosa, pero es que esto lo decía mi abuela. Mi Ajá. abuela nació en Salamanca, siempre hablo de ella. Hace muchos años que no está, pero yo siempre hablo de ella. Y ella decía, está fresca como una rosa, siempre, siempre. Ujú. Y loca, loco, loca como una Cabra, como una cabra. cabra. Esto es común en todos los países, ¿no? Loco como una Sí, cabra. sí, También las sí. personas, si saben algo, pueden escribir en chat, loco. O, por ejemplo, hay comparaciones que siempre llevamos. Por ejemplo, es pan comido. Es Ajá, fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué pan comido? ¿Por qué no otro tipo de comida? Y ahí vamos otra vez en la cultura. Pan es importante en eso es, todos los eso países es, hispanohablantes, ¿no? eso es, eso Entonces, es. Sí, entonces, sí. estos estereotipos culturales, este vocabulario que existe dentro del país, por ejemplo, si en Colombia existen muchos tipos de frutas, obviamente vamos a tener frases relacionadas a las frutas o a la biodiversidad, en el reinado animal, ¿no? Ujú, Entonces, hay frases que solo se usan en
cada país, en diferentes países, dependiendo del contexto, de la Ujú, existencia de este elemento, ujú, y luego explotar. Este tipo de estereotipos sí necesita cierta didactización, cierto proceso antes de la enseñanza, y lo que siempre funciona, o sea, lo que yo he visto y experimentado es preguntar al estudiante, ¿existe algo similar en tu lengua materna o en tu cultura? ¿Cuál es el componente estereotipo? Por ejemplo, algo que, o sea, se me viene a la mente ahora mismo es, me cuesta un ojo de la cara, ujú, ¿no? En español decimos ajá, ojo de la cara. Pero en India, por ejemplo, cuesta, te cuesta un riñón, un riñón. ajá, Es la ajá, comparación. Y esta ajá, comparación viene de Bollywood, de películas, de diferentes, ¿sabes? De la cultura ujú, pop. ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, las personas están vendiendo su riñón para comprar un iPhone. Entonces, Ujú, sí, 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 sí. es Es que como, ¿sabes? otra notita que tenía, en España también se puede llegar a escuchar lo del riñón. Sí, Y sí, sí. Y es que con esto que me has dicho me viene perfecto porque el humor, el humor bien traído al aula, y por supuesto con respeto y por supuesto, pero el humor y las caracterizaciones extremas de cosas, ¿no? Coger todos los clichés de una cultura, ponerlos juntos, tal. Eso puede también ser todo lo contrario, ¿no? Ayudarnos a romper barreras mentales, ¿no? Porque ujú, eso, ¿no? Que lo que tú vas a decir, coges un riñón para comprarte un iPhone, tal, ¿no? Eso es un poco el toque de humor. También puede ser una herramienta muy, muy útil, ¿no? En el aula, ¿no? claro. ¿No? Entonces, este tema de estereotipos y cómo se manifiestan en tu lengua materna, perdón, en español como lengua extranjera y también español Sí, como lengua materna, es un sí. fenómeno que hay que estudiar un poco más. Hay muy poco estudio en el tema. Hay material disponible en Instituto Carrico, han publicado una cartilla ahí para que puedan ver sobre cómo enseñar el, los estereotipos, las comparaciones estereotipadas en la clase de L, ¿no? Entonces, Ujú. con esto yo creo que cerramos el tema. Sí. Am, Alguien si tiene dudas, Sebastián comentó que no es muy común para el trabajo presencial tomar una siesta en Colombia, pero se considera a una persona que es floja si toma una siesta en teletrabajo. Entonces, Ujú, obviamente, ahora vamos a entrar en el concepto de que la persona se considera floja, perezosa, si no está trabajando, o está pues echando una siesta durante su trabajo, ¿no? Entonces, se ve un ujú. poquito negativo o mal, ¿no? Bueno. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Pueden Preguntas, comentar, cositas. pueden escribir en chat también. ¿Alguien pone algo en el directo? Sí. Pregunto. No, no, yo no veo. Un segundo. Ujú. No, por el momento no veo ningún No, chat. yo tampoco. Bueno, entonces creo que cerramos. Alguien comentó, chicos, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias a ustedes. Solo tenemos un live más, una sesión No. más. Y vamos a hablar más de la didáctica, más de cómo al final, o sea, cómo integrar todo esto en la clase de español, porque hemos hablado bastante de la experiencia, de la teoría, de Mm, muchos temas. Ahora mm, vamos a abordar más en detalle cómo explotarlo dentro de la clase, cómo de verdad enseñar español como una lengua pluricéntrica. Entonces, espero que les interese la última sesión. Pueden enviar este enlace a las personas que puedan estar interesadas y ujú. nos vemos. Y nos vemos. Muchas gracias, Amrit, una vez Muchas más. gracias. Gracias a Martina y a Adiós. todos. Chao.